poquitos, pero empezó a darse este fenómeno. Esto creció a partir del año 67, cuando los judíos vuelven a Jerusalén. Allí comienza a haber más judaísmo mesiánico. Bueno, y el judaísmo mesiánico empieza a crecer en Israel, en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil y en otras partes del mundo. Pero digamos que todavía para el mundo cristiano gentil esto de los judíos mesiánicos era un poquito raro, un poquito mirado con sospecha. Y entonces un rabino mesiánico, Marty Waldman, que está en Dallas, Estados Unidos, orando a Dios recibió de parte del Espíritu Santo que tenía que haber un segundo concilio. Un segundo concilio donde los cristianos gentiles abrieran el evangelio a los judíos, así como pasó al revés en el concilio primero. La iglesia cristiana gentil tenía que abrir el evangelio y no exigirle a los judíos que nieguen su judaísmo y se hagan cristianos gentiles, que es lo que pasó más o menos durante 20 siglos. Si un judío se quería ser cristiano, la iglesia cristiana le decía, muy bien, vení a la iglesia, pero olvídate de tu judaísmo. Vos ya no sos más judío, sos cristiano. Así que esta pobre persona tenía que negar su identidad. Encima los de su familia judía los echaban a patadas, los cristianos le negaban su identidad, o sea que esto era muy difícil. Pero bueno, con esta visión, la idea es que la iglesia cristiana gentil generosamente abra el evangelio a los judíos y que ellos sean judíos mesiánicos, y esto va a permitir que de vuelta se unan los cristianos judíos mesiánicos y los gentiles, cumpliendo la visión que está en Efesios capítulo 2 de un pueblo, pero con dos grupos bien distintivos. También allí en Romanos 11, el apóstol Pablo habla de que el tronco antiguo, que es Israel, va a volver, y nosotros somos las ramas injertadas, los gentiles. Bueno, el rabino Marty Waldman recibió esta visión, la comenzó a compartir con otros rabinos mesiánicos y hubo un amén, un sí tremendo de parte de muchos de ellos, y esta visión hace unos 25 años empezó a expandirse por el mundo entero, y actualmente hay una comisión de 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles cristianos de distintas denominaciones que se reúnen una vez al año en Jerusalén para seguir promoviendo esta visión. Así que bueno, nosotros en esta parte del mundo estamos haciendo la difusión, estas charlas son de esto, de esta visión, y tenemos pastores, sacerdotes ortodoxos, católicos involucrados, porque lo curioso de todo esto es que además de acercarnos a los judíos, ha hecho que los cristianos también nos acerquemos entre nosotros, porque si bien esta fue la primera herida del judaísmo con el cristianismo gentil, como ustedes saben, el cristianismo se ha ido fraccionando y fraccionando y fraccionando. Por 20 siglos estamos más separados que nunca, y eso no es lo que deseaba Jesús. Así que el acercarnos a los judíos, de paso, por añadidura, está provocando un acercamiento entre nosotros los cristianos de distintas denominaciones. No sin dificultad, como ustedes saben, cada uno tiene sus convicciones y su doctrina, acá nadie tiene que negar lo que cree, pero por lo menos un acercamiento, un querer conocer al otro, no significa que acepte toda la doctrina del otro, porque quizás difiero, pero una empatía, ¿no? Un encuentro, un amor en última instancia, ¿no? O sea, los cristianos de otra denominación no son nuestros enemigos, los judíos no son nuestros enemigos. No podemos tener esa conducta, y este movimiento realmente milagrosamente está logrando algo que, bueno, solo Dios puede lograr. Así que una breve introducción a la visión TJC2. Ustedes, si quieren saber más, María les pueden mandar información. Tenemos unos libros en PDF que ella les va a enviar. Y bueno, cuando Marcelo Montenegro se enteró de esta visión, el pastor Marcelo Montenegro, quien está en Corrientes, le gustó mucho esta visión, quiere compartir con nosotros, y él, bueno, él es un judío,
de familia y de origen judío, que es pastor evangélico. Así que él es una combinación muy interesante y tiene mucho conocimiento del judaísmo y cómo se conecta esto con el Nuevo Testamento, porque esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? O sea, esta conexión del Antiguo y el Nuevo, que los gentiles quizás nos cuesta, y el que viene de trasfondo judío lo articula de una forma maravillosa. Así que para mí es un honor y una bendición tenerlo a Marcelo y a su esposa Fernanda con nosotros. Queremos darle una cordial bienvenida y les aseguro, hermanos, que lo que van a escuchar es de mucho valor. Presten mucha atención porque realmente se va a abrir a nuestros ojos revelación y entendimiento. Así que yo ahora voy a orar por Marcelo y Fernanda y después ellos ya van a comenzar y como dijimos, después pueden hacer preguntas. Señor, te pedimos que tú estés guiando a Marcelo y a Fernanda en esta charla. Señor, pedimos que tú guíes con tu Espíritu Santo y gracias por contar con estas enseñanzas. Gracias por todos los hermanos que están escuchando y por todos los que se están enriqueciendo con esta palabra que vamos a escuchar hoy. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora entonces, Marcelo, te damos la palabra para que comiences tu charla. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Hace poco tiempo conocemos el ministerio de JC2, pero desde el primer momento me gustó mucho y simplemente el hecho de estar participando me era de bendición y no tenía expectativa de que me inviten a enseñar, solamente estaba atento a lo que estaban compartiendo y me gustaba mucho el espíritu del ministerio, cómo lo lleva el pastor Marsal con su equipo. Y le dije a mi esposa, le conté a mi esposa que realmente era lindo. Y bueno, ella se entusiasmó mucho también cuando yo le conté de lo que se trataba. Y bueno, me dio mucha alegría, ¿no?, ver este grupo de hermanos que tal vez muchos de ustedes no vengan del judaísmo, pero sí con un amor genuino hacia el Dios de Israel y hacia el pueblo hebreo, ¿no? Entonces fue una alegría para mí, un descubrimiento. Fue una invitación de la hermana María del Carmen, la coordinadora que nos está coordinando hoy. Ella tomó un par de cursos con nosotros y la verdad que fue una alegría todo esto, ¿no? Este tiempo de una alegría en este tiempo de pandemia, también este tipo de contactos, ¿no? Y bueno, el tema es así. Nosotros hoy, con el tiempo, el pastor Marzán nos pidió que empecemos a compartir la palabra y estamos realmente nos sentimos muy honrados, muy agradecidos al Señor por este privilegio de compartir la palabra con hermanos de diferentes trasfondos, de diferentes naciones. Así que muchas gracias por ser parte. También invitamos amigos y estudiantes de diferentes lugares para que conozcan el ministerio, ¿no? Para que conozcan, a nosotros ya nos conocen, pero queríamos que le conozcan a ustedes por el trabajo que están haciendo. En primer momento le dije al pastor Agustín que me gustaría apoyarle a que, si él quiere difundir, yo puedo apoyarle mi granito de arena para que otra gente también conozca, porque es algo muy bueno. Todo lo que sea traer unidad al cuerpo es algo que al Señor le agrada, ¿no? Y no es fácil el trabajo. Traer unidad al cuerpo es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay, ¿no? Entonces, gracias. Hoy queremos compartir un poquito lo que es una introducción a las fiestas hebreas o las fiestas judías, como quieran llamar. Y quiero decirles algo, ¿no? Lo que decía un poquito al principio del pastor, recién decía el pastor Agustín. Las tradiciones son algo bueno, pero a veces ocurre que las tradiciones son tan fuertes que no nos dejan ver otras cosas. Las tradiciones se vuelven como, se petrifica uno, ¿no? Y una cosa que a mí me sorprende mucho es como con los años, es como que la lectura de la Biblia se ha perdido, digamos, la conexión, como decía él, con el pueblo judío. Es raro leer un libro que es escrito todo por judíos
en un contexto judío, para lectores judíos, y sin embargo que se descarte se descarta todo el contexto, se descarta todo el contexto cultural. Yo siempre digo que es como una persona, un inglés, por ejemplo, que lea el Martín Fierro y que piensa porque lee el Martín Fierro entiende la cultura gauchesca de Argentina. Sí, eso es imposible. O sea, él va a tener una idea, va a tener por el Martín Fierro, pero si alguien no vino a la Argentina, no vivió entre los gauchos, entre los nativos de aquí de la tierra, si no convivió entre ellos, es muy difícil que porque lea un libro entienda de qué se trata. Y con la Biblia pasa lo mismo. Es interesante lo que ha ocurrido con este tema de la gente, a mí siempre me dicen, en los lugares donde vamos, me dicen, bueno, nosotros queremos que usted venga para entender el Antiguo Testamento. Y yo le digo que sí, pero realmente lo que se van a dar cuenta es que lo que van a empezar a entender es el Nuevo Testamento. Porque la verdad es que el judaísmo de Jesús, Jesús fue judío y era un rabino judío, y se movió en un ambiente rabínico, y Jesús hizo muchas cosas que no tienen nada, que no están en la Torá. O sea, no hay un registro en el Antiguo Testamento de cosas que Jesús hizo, porque en realidad no estaban escritas en la Torá, sino que en la tradición rabínica estaban escritas. Y eso lo vamos a ir mostrando a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, esto es, ¿por qué enseñar las fiestas? Ahora Fernanda les va a explicar más. Acá nosotros trabajamos en equipo y hoy le pedí a Fernanda que haga una introducción general a las fiestas, a la filosofía de las fiestas. ¿Por qué? ¿Qué es la importancia de esto? Pero a mí lo que me fascina es cuando veo a los pastores, a los hermanos, releer el Nuevo Testamento desde el contexto judío. Esto a mí es como un niño con un juguete nuevo, es una alegría, un gozo. A veces me llaman por privado, me dicen, pastor, me siento un tonto, pastor, ¿qué estuve haciendo todos estos años? ¿Qué estuve diciendo? Yo le digo, no, tranquilo, no pasa nada, esto, somos todos ignorantes, estamos aprendiendo, es un proceso, es inmenso. El universo del pensamiento hebreo es un universo, realmente esa es la verdad, esa es la palabra, ¿no? Entonces acá nadie sabe, es como que estamos siempre aprendiendo, siempre redescubriendo, siempre releyendo. Todos los años leemos lo mismo. Nosotros leemos la Parashá, por ejemplo, todos los años lo mismo, en las porciones de la Torá todos los años, y nunca terminamos de aprender, siempre algo nuevo encontramos, y entonces lo hacemos esto con mucha alegría y con expectativa de que mi intención realmente no, como decía el pastor, no es que nadie se vuelva judío, ni mucho menos. Eso no me interesa en lo más mínimo. Lo que sí quiero es que puedan descubrir más a Jesús, que puedan encontrar más a Jesús, a su Salvador, que puedan conocer más la identidad de Jesús, que fue un rabino, que no fue un pastor evangélico, eso hay que entenderlo, no fue un pastor, no fue un sacerdote, él fue un rabino hebreo, un rabino judío, que vivió en el primer siglo, que enseñó en su lengua, que caminó por Israel con los judíos, y bueno, después se fue desvirtuando todo, con el tiempo se fue desvirtuando ese mensaje. Por eso es que hoy hay gente, por ejemplo, que dice ya no leen más el Antiguo Testamento, hay iglesias que ya no leen más el Antiguo Testamento, y dicen no hay que leer más el Antiguo Testamento. Imagínense decir eso, mientras que el Antiguo Testamento fue la única Biblia que tuvo Jesús, el Antiguo Testamento fue la única Biblia que tuvo Pablo. No existía el Nuevo Testamento cuando ellos vivieron, no existía. Ellos estaban viviendo y escribiendo, ellos estaban viviendo lo que después iba a ser el Nuevo Testamento. Entonces, esa desconexión es muy peligrosa, porque leer el Nuevo Testamento sin el Antiguo es como cortarle el tronco al árbol, ¿no? Es como desconectar, dejar la rama suelta ahí. Y a lo que a nosotros nos gusta, a mí personalmente me apasiona es reconectarnos a la fuente, ¿no? Reconectarnos a la raíz, como decía el pastor hoy. No para judaizar a nadie, no, esa no es la idea. Sino que para el mismo Nuevo Testamento que tenés ahí, puedas empezar a verlo con otros ojos. Al observar cosas de otra perspectiva nada más. Tal vez no te vamos a decir algo que vos nunca leíste, simplemente lo vamos a mirar desde otro lugar, ¿sí? Y bueno, entonces,
quiero saludar a la pastora Fernanda. Ella tiene muchos años estudiando las fiestas, es su área de especialidad. Entonces yo le pedí a ella que haga una introducción y vamos a ir intercalando ideas. Buenas tardes. Bueno, como dijo el pastor Marcelo, yo voy a hacer una introducción a las fiestas. No voy a hablar de una fiesta específica, no voy a hablar no voy a entrar a eso porque realmente cada fiesta es un mundo. Lo que voy a hacer es dar una introducción de cómo nos acercamos a las fiestas. ¿Sí? Siempre que yo voy a dar un seminario de fiestas hebreas, sí o sí tengo que hacer la introducción, porque si no es como que voy a estar explicando en un vacío las fiestas. Entonces siempre doy primero la introducción a las fiestas. ¿Por qué estudiamos nosotros que, como decía mi esposo, que hay en muchas iglesias donde lo que se lee, lo que se estudia es el Nuevo Testamento? ¿Por qué nosotros tendríamos que ir al Antiguo Testamento para estudiar las fiestas? Entonces, ¿por qué estudiamos las fiestas? Vamos a estudiar las fiestas primeramente porque está en la Torá, está en el Pentateuco, ¿sí? Pues para los que no saben o no escucharon nunca esa palabra, la Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia. La Torá es la maqueta, el plano de Dios para su pueblo y para la humanidad, ¿sí? Ahí podemos encontrar, en la Torá encontramos, podríamos decir ahí, el plano de lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan de Dios para el universo. Y las fiestas están dentro así como tal vez otro se especializará en el sacerdocio, en los sacrificios. Esta es un área, las fiestas es un área de la Torá y es un área que Dios puso como plan para nuestro mundo. ¿Por qué tenemos que estudiar las fiestas? Otro punto, porque Jesús cumplió las fiestas. Jesús cumplió las fiestas como rabino y como Mesías. Entonces, es otro de los puntos por los cuales hay que estudiar las fiestas. Y después, en otra oportunidad, podremos ver qué fiestas se cumplieron y qué fiestas no se cumplieron, que son las que faltan cumplir. ¿Cuáles cumplió Jesús en su primera venida y cuál va a cumplir en la segunda venida? Y el tercer punto, porque es el calendario de Dios para nosotros. Es el calendario eterno del Señor para su pueblo. Y también para la humanidad, porque la humanidad está dentro del plan de Él. Entonces, también para aquel que no es ni judío ni cristiano que está ahí, también el calendario le va a tocar en su momento, porque en el cumplimiento profético entramos todos. ¿Sí? Cuando Dios tiene algo para el mundo, larga para todo el mundo. ¿Sí? Sea judío, sea creyente o no crea en nada, le toca. ¿Sí? Así es. Así son los juicios de Dios, pero así también es la palabra del Señor. ¿Sí? Muy bien. Hay un rabino de hace muchos años que él dijo una frase que a mí me impactó mucho cuando la escuché, y es lo que me marcó mucho el tema de las fiestas. Él dijo, se los voy a leer por una frase larga, pero que es muy, muy crucial en esto. El rabino Hirsch dijo, el catecismo del judío es su calendario. Se los digo de nuevo, el catecismo del judío es su calendario. En las alas del tiempo, Dios ha inscrito sus palabras eternas de su doctrina inspiradora, haciendo los días y semanas, meses y años los heraldos para proclamar sus verdades. Nada más efímero que el tiempo, pero a ellos Dios les ha confiado el cuidado de sus cosas santas. Los sacerdotes mueren, los templos y altares se caen y se deterioran, pero el tiempo dura eternamente. Tremendo, ¿no? Son palabras muy profundas, les dije una frase larga, pero donde resume mucho lo que viene a ser la fiesta. La fiesta es la catequesis del pueblo judío, del pueblo de Dios. O sea, aquel que
que no se crió dentro de un concepto católico, la catequesis vendría a ser como la escuelita dominical, ¿sí? Es donde se enseña a los niños los fundamentos de la religión católica. Las fiestas hebreas son, disculpe, estamos en la casa y los perritos cuando escuchan ruido hacen ellos también hacen su queja ahí, ¿no? Las fiestas entonces van a ser este catecismo donde Dios va a enseñar a su pueblo verdades eternas, ¿sí? Todo esto ustedes tienen que pensar que cuando ya decimos la palabra catecismo o escuelita dominical para su pueblo, nos está hablando de algo pedagógico, nos está hablando de una enseñanza que quiere que la entiendan desde el más pequeño hasta el más grande que participa, ¿sí? Y entonces, eso es clave en esto. Esto es clave para poder acercarse cuando leemos a una fiesta. Todo lo que está en torno a la fiesta va a ser para enseñar, va a ser para que el pueblo pueda captar desde el pequeñito que se sienta a una mesa en el Pesaj o en Hanukkah o en cualquiera de las fiestas, va a empezar a percibir el color de la fiesta, el sabor de la fiesta, el aroma de la fiesta. O sea, no es algo meramente religioso en el sentido de cumplir un rito, ¿sí? Está todo en el mismo paquete, diríamos, ¿sí? Y acá hay que pensar en esto, si bien no voy a entrar en el detalle de una fiesta, sino para que puedan entender esto de la pedagogía del Señor. En cada fiesta van a haber cánticos, va a haber una comida. Esa comida, ¿qué es lo que produce un aroma? Y en cada fiesta, durante todos los años de nuestra vida, vamos a comer lo mismo, ¿sí? Gracias a Dios que en cada fiesta se comen cosas diferentes, porque si no sería muy aburrido. Pero en cada fiesta se va a comer lo mismo año tras año, ¿sí? ¿Pero por qué? Esto es a fin de que todo nuestro ser pueda captar el mensaje de Dios. Y acá hay una palabra que a veces se nos puede escapar si no conocemos el hebreo. Y es la palabra ruaj. La palabra ruaj, que es espíritu, tiene la misma raíz que la palabra reaj, que es aroma. Entonces, el ruaj y el reaj están unidos. El ruaj es el espíritu, el reaj es el aroma. Esto es algo que va a estar presente en cada fiesta. Esto es algo que va a estar presente en el templo. Esto es algo que va a estar presente en cada rito, por decir de una manera, de lo que Dios le manda a su pueblo, ¿sí? Esto es para que ustedes entiendan. Entonces, cuando yo estoy en Pesaj, mi casa va a tener un aroma que sí o sí me va a traer recuerdos de que estoy en Pesaj. Y ese recuerdo se supone que es algo espiritual, porque me va a recordar una enseñanza de la palabra. ¿Se está entendiendo? Entonces, de esta manera es la manera que yo tengo que acercarme al texto de la Torá, al texto donde están las fiestas. Entonces, ahí eso es para que ustedes puedan entender un poco qué significa cuando decimos que es el catecismo, que es la didáctica, que es la palabra que más me gusta. ¿Sí? Sería la didáctica de Dios para su pueblo y para sus hijos. Muy bien. Entonces, hasta acá tenemos que estudiar las fiestas porque es el plan de Dios, porque Jesús, como rabino y como nuestro Mesías, Él las cumplió, pero también porque es el calendario eterno del Señor. Y es algo didáctico. Yo les aseguro que si ustedes estudian las fiestas, después van a ver muchas cosas que van a entender que Jesús hacía o que los discípulos hacían cuando leamos los evangelios o los hechos de los apóstoles. ¿Estamos hasta ahí?
¿Sí? Muy bien. Hay dos conceptos que tenemos que tener claros cuando nos acercamos a las fiestas. Y son dos puntos, que son identidad y tiempo. Por favor, si tenés ahí. Eso es para que lo miren. Sí, sí. Aquí se tiene. Dos conceptos que tenemos que tener muy claros cuando nos acercamos a las fiestas hebreas. El primero es la identidad y el segundo es el tiempo. Y vamos a empezar por la identidad. ¿Qué tiene que ver la identidad? Ustedes tienen que entender, primero, que Dios en su plan estaba formar un pueblo para Él. Este pueblo Él lo empieza ¿con quién? Con Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Tuvo que sacar a Abraham de un pueblo pagano, o sea, un pagano, y con este hombre empezar un pueblo que iba a ser para él, porque él dice siempre en la palabra que él quería un pueblo para él. Entonces, tenemos que entender de que el Señor tuvo que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos, y tengo acá para aquel que por ahí no vio el mapita. A mí siempre me gusta pensar que todos vimos todos y sabemos, pero siempre hay algún hermano nuevo que tal vez no conoce muy bien de dónde el Señor lo sacó a Abraham, entonces me gusta que puedan tener una idea. Abraham estaba, a ver si se los puedo marcar. Abraham estaba acá, en Ur, ¿sí? A ver cómo deshago esta no es mi computadora, entonces me cuesta manejarla. Ahí está. Entonces ustedes vieron que Abraham era de acá, de Ur de los Caldeos. Fíjense, en esta zona del mapa, creo que es más o menos lo que hoy sería Irak, y lo tuvo que hacer ir todo por acá, por este caminito, todo por acá. Acá está Harán, después baja para Siria, Líbano, hasta que llega acá, a la tierra de Israel. ¿Sí? Eso es para que ustedes tengan una idea del camino que tuvo que hacer Abraham. Dios le hizo recorrer un viaje largo y a lo desconocido, ¿sí? Y en ese viaje el Señor lo fue descontaminando, por decir de alguna manera. Fue descontaminando su mente. ¿Y de qué lo descontaminó? De su contexto, de su familia, de su religión, de su seguridad. Y Dios tuvo que hacer todo esto ¿para qué? Para empezar con él un pueblo nuevo. Él no podía empezar un pueblo santo para él, de donde iba a venir su hijo, con una persona que estaba con su mente contaminada, con su identidad contaminada. Entonces, en este proceso, en este caminar, Dios le fue mostrando muchas cosas nuevas para Abraham, para ir formando esto. Ustedes ya van a entender a dónde yo quiero llegar, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia, ¿sí? Entonces, Dios lo saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo lleva por ese camino que vimos en el mapa, todo lo que tuvo que hacer Abraham, ¿sí? Y lo primero que descontaminó de Abraham, que fue su mente. ¿Y cómo empieza esto? Mostrándole que el mismo Dios que le había hablado en Ur era el mismo Dios que le seguía hablando durante el camino. Esto ya fue tremendo, porque en la concepción antigua, cada lugar tenía su Dios. Cada lugar tenía su Dios, y él se iba a encontrar en cada lugar
a ver a qué Dios rendían culto, y él tenía que rendirle culto al Dios de ese lugar para que el camino sea bueno y para que no le maten los locales y poder llegar hasta la localidad siguiente. Ahora, qué tremenda la fe de Abraham. Porque Abraham sale con una palabra del Dios que le habló en Ur, y él no sabía si ese mismo Dios iba a estar a mitad de camino. Tal vez Abraham, si me pongo a pensar, tal vez Abraham diría, bueno, sí Señor, pero vos te quedás acá y el Dios que me encuentro acá a 200 kilómetros, ¿sabrá el plan que vos tenés para mi vida? Es tremenda la fe que tenía Abraham. Tuvo que dejar no solo su familia, su seguridad, sus negocios, todo, sino que tal vez él tenía que dejar a su Dios ahí atrás, al Dios que le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Ahora, cuando Abraham va caminando y se encuentra que este mismo Dios es el que le sigue hablando, empieza a tener como eso primero de esta identidad que Dios necesita. ¿Cuál es el primer punto de la identidad del pueblo que Dios quería formar? Un solo Dios. Y eso es lo que Abraham fue tomando conciencia en este viaje, hasta que llega a Canaán. Se dio cuenta que el mismo Dios que estuvo con él a la salida es el mismo Dios que estuvo con él al llegar a la tierra prometida. Esa es la primera descontaminación mental que tuvo que hacer el Señor. Y eso es, digamos, el primer punto de la identidad que Dios quiere formar para este pueblo. Un solo Dios. Llega a la tierra, que es el segundo punto de la identidad. ¿Sí? Este pueblo, ¿cómo formaba la identidad de este pueblo? Un Dios, una tierra. Recuerden que Abraham se instala, bueno, no vamos a entrar a la vida de Abraham, pero después piensen en esto. Jacob se va también, ¿se acuerdan que el padre lo manda a buscar? Perdón, Isaac, el Señor lo manda a, pero me estoy confundiendo, con Isaac y con Jacob. Jacob se va a buscar a su esposa, llega un momento en que después en Génesis 30 y pico, por ahí no me acuerdo muy bien, 30 y... que cuando acá está, Génesis 31, el Señor le habla a Jacob y le dice, entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Fíjense que lo saca Abraham, después está Isaac y después Jacob circunstancialmente tiene que irse y se termina quedando en la tierra, ¿se acuerdan? En la tierra de Abraham, se queda ahí y llega un momento en que el Señor le dice, volvé a la tierra. Volvé a la tierra. ¿Por qué lo llama? Porque este pueblo no podía estar en cualquier lugar. ¿Sí? Era un Dios con una tierra. Entonces Jacob tiene que volver. Vuelve a la tierra, ahí entramos, ¿se acuerdan de José? José se va a Egipto, sabemos todo lo que pasó José, cómo el Señor lo levantó. Después sabemos que Éxodo, ahora estamos entrando a Éxodo. En Éxodo aparece Moisés y también nos va a decir la palabra de que ahí se levanta un faraón que no conocía a José y ahí sabemos todo lo que pasó, ¿no es cierto? Que el pueblo estaba oprimido, el Señor manda diciendo que ya era tiempo de terminar este tiempo de opresión y había que volver nuevamente a la tierra. Ahí aparece Moisés como el libertador de este pueblo. Y ahí volvemos, ¿a dónde? Al camino hacia la tierra prometida. En medio del camino, digamos, de camino, sabemos que ahí se produjo ¿qué cosa? La revelación. En el Sinaí, el Señor le da la Torá a Moisés. Y en esa Torá estaban un montón de mandamientos y ahí estaba la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos así como para redondear la idea para que podamos entender esto? Un pueblo elegido, pero que por diferentes circunstancias andaba no solo en la tierra que el Señor le mostró, sino que iba a Egipto, volvía, iba para allá, volvía, hasta que llegó el tiempo de Dios
Y llegado el tiempo del Señor, dice, hasta acá llegamos, hay que poner en marcha el plan, hay que volver a la tierra, y ahí les voy a dar una Torá. Un ley, no voy a decir porque no es la palabra que le corresponde, pero le da un manual de vida. ¿Sí? Y en este manual de vida tenemos las fiestas hebreas. Muy bien. Ahora, ustedes recuerdan ahí en Éxodo 2, capítulo 23, dice que clamaron cuando el pueblo estaba oprimido. Dice clamaron, pero no dice a quién clamaron. No dice clamaron al Dios de sus padres, clamaron al Dios de Abraham. Dice clamaron. Porque ese pueblo ya hacía 400 años que estaba en Egipto. Entonces Dios tenía que empezar un pueblo. Tenía que empezar su nación santa con un pueblo que ya había olvidado a quién pertenecía. Un pueblo que ya no sabía de dónde era, como decir, bueno, clamaron. ¿Y a quién clamaron? Vieron que siempre dice, clamaron a Jehová, clamaron al Señor, clamaron al Dios de Abraham. Acá dice, clamaron. Muy posiblemente, dicen, ya no sabían ni a quién clamar. Pero el Señor igual los escuchó, porque el Señor sí recordaba el pacto que había hecho con Abraham. Entonces, ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el que escuchó el clamor del pueblo. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que era un pueblo que había perdido totalmente la noción de por qué Dios había traído a su padre Abraham desde tan lejos para un propósito que era ser de bendición a todas las naciones. ¿Por qué los había traído hasta la tierra prometida? Entonces, si ese pueblo no sabía por qué ellos eran parte de un propósito eterno de Dios, porque estaban totalmente metidos en la cultura egipcia. Ya este pueblo, este último tiempo, estaban en la opresión egipcia. Pero piensen en los que estaban antes de pasar a ser oprimidos por los egipcios. Ahora sí, un pueblo que estaba muy cómodo en una nación o en un imperio que era la potencia mundial, estaban acomodados. Ellos habrán sido parte de la cultura egipcia. No era el pueblo judío que nosotros pensamos ahora. Ese pueblo que vivía ahí, al pueblo al que tiene que sacar Moisés, era un pueblo muy paganizado, por decir. Entonces el Señor tiene que darle un manual, que es la Torá, para que sepan cómo vivir como pueblo escogido. Ese manual era para que ellos sepan cómo no ser un pueblo más, un pueblo vecino del pueblo de Egipto, sino ser un pueblo escogido. ¿Se va entendiendo? Entonces, ahí el Señor, como pueblo, les dice, bueno, esta es su identidad. Un Dios, una Torá, una tierra, un calendario. Y el último punto, una lengua, que es todo un tema, porque la lengua hebrea es algo, podríamos decir, es una lengua simple, pues una lengua antigua, entonces muy simple por un lado, pero por otro lado es muy complejo, porque es un tema que es tanto letras como números, y hay un montón de cosas que nos cuesta entender. Hay pasajes muy cerrados de la Torá, que solamente se entienden a través de la interpretación numérica del alfabeto hebreo. Entonces, son cosas, por eso les digo, y una lengua que es una lengua muy específica para este pueblo y para los propósitos del Señor. Entonces, todo esto es parte de esa identidad. Entonces, el calendario con las fiestas hebreas son parte del propósito de Dios para el pueblo y parte de esta identidad. Y acá es donde nos encontramos con el segundo elemento. Yo les dije, acá hay dos elementos para tener en cuenta cuando nos acercamos a las fiestas hebreas. Primero, la identidad, y segundo, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque tenemos que pensar que
cuando el Señor crea el mundo, el Señor, si su intención era ponerles un super templo y que ahí Adán y Eva le adoren, lo hubiera hecho. Y no lo hizo. Lo que el Señor les dio fue 24 horas. Tiempo. ¿Cómo que les dio 24 horas? Sí, les dijo, acá les dejo el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Un día. Son horas. Es tiempo, nada más. Entonces, podríamos decir que el Señor no les dio un altarcito, no les dio una capilla, no les dio una iglesia, les dio un tiempo. Y al darles tiempo, y al darles después el calendario, nos damos cuenta que el Señor quería eso. Quería que ellos puedan santificar el tiempo. Por eso no podemos hablar las fiestas hebreas sin hablar de lo que es el tiempo, y lo que es el tiempo en la palabra del Señor, ¿no sé? Por eso que vamos a decir que Dios es el Dios de los sucesos, es el Dios de los acontecimientos. Dios es el Dios que abrió el Mar Rojo. Dios es el Dios que hizo que todos aquellos que tenían el dintel de su puerta marcado con la sangre del Cordero, no muera el primogénito. Dios es el Dios de los sucesos. Sí. Y quería acotar algo ahí. Fernanda estaba hablando de descontaminación. El fuerte de la religión egipcia, el poder de ellos, era la magia. ¿Sí? Acuérdense los magos que enfrentan a Moisés en la corte de Faraón. Y la magia tiene una característica. El mago en ese contexto, necesita conocer los nombres de los demonios o dioses para poder obligarlos, para poder exorcizar, para poder producir cosas. Esto es muy fuerte en la cultura semítica en general, el tema del conocer el nombre. Yo conozco el nombre del Dios, conozco el nombre de la entidad, puedo controlarla. Y ese es el tema por el cual el Señor no le revela su nombre a Moshe. Y en Éxodo 3, cuando el Señor le dice, bueno, ahora cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿qué Dios es el que te envía a liberarnos? ¿Yo qué le voy a decir? Diles que el Dios de sus padres. Sí, pero ¿qué nombre tienes? Y el Señor le dice, Yeh, Asher, Yeh. Y nuestras Biblias traducen, yo soy el que soy. Pero como en el texto hebreo nosotros, esa palabra también se puede leer, seré el que seré. Entonces lo que está diciéndole es, no te voy a revelar mi nombre, porque no puedes controlarme a mí, yo no soy controlable. Eso es muy fuerte para Moisés, porque Moisés se crió en la corte, Moisés estaba acostumbrado a ver esto de que yo con el nombre le domino al Dios. Y Dios le está diciendo, yo soy el único ser que no puedes controlar. A mí es imposible controlarme. Y eso es muy fuerte para un príncipe, imagínate. Y por otro lado, le está diciendo, me vas a conocer en mi manifestación. Cuando yo te sane, voy a ser Adonai Rafa, el que te sana. Cuando yo te provea, seré Adonai Jireh. O sea, en la manifestación me vas a conocer. O sea, si no caminas con Dios, si no tienes experiencias con Dios, no vas a conocer a Dios. Tenés que ir viviendo y para eso tenés que pasar pruebas. Y esas son las pruebas que el pueblo de Israel pasó en el desierto. ¿Para qué? Para Dios ir manifestándose. Y ellos en lugar de gozarse se quejaban y vos sabes la historia, ¿no? Pero también es la misma historia con nosotros. El Señor se revela a través de la experiencia, vamos conociendo a Dios caminando con el Señor, ¿sí? Entonces, quería acotar eso porque justamente lo que decía la pastora, lo que decía Fer recién, del tema de la descontaminación de la mente, ¿no? Todo el texto, el Señor está jugando con esto, ¿no? El Nilo, acuérdense que el Nilo era un dios para los egipcios, y el Señor
juega con el Nilo, ¿sí? Lo hace sangre, lo hace esto, lo hace lo otro, y para ellos era un dios, no era un agua, era un dios. Entonces ese dios sin nombre juega con el Nilo como que fuera algo, ¿no? Gracias, Marcelo. Muy bien. Entonces, este Dios, como decía acá el pastor, este Dios de los acontecimientos se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de generaciones, el Dios de los tiempos. El Señor venía a establecer, por decirlo de una manera, una religión del tiempo. Manda santificar el tiempo. Manda santificar el Shabbat y las fiestas. El Shabbat, ¿qué viene a ser? La gran catedral del tiempo. No es otra cosa. Y recordemos el principio de la primera mención. El principio de la primera mención es que tenemos que tomar una palabra cuando se menciona por primera vez en la palabra, nos va a dar el camino a seguir con esa palabra. Y la primera vez que se menciona la palabra santo es ahí en Génesis 2:3. Es la palabra kadosh, que la primera vez que se usa es para el Shabbat. O sea, para el tiempo. ¿Sí? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Entonces, la primera vez que el Señor usa la palabra santo, va a usarlo en relación al tiempo. Por eso es que el calendario del Señor es muy importante. Por eso es que cuando hablamos del calendario que el Señor estableció, está relacionado a la santidad del Señor y al plan que Él tiene. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá con este tema del tiempo? El Señor le entrega a la creación, a Adán y Eva, después a Moisés, le entrega tiempo, ¿sí? Porque les da, en los 10 mandamientos, les da el Shabbat, y después en la Torá les da un capítulo entero del libro de Levíticos 23, donde habla de su calendario. Piensen en eso. Dios les da específicamente en la Torá un capítulo donde le habla solamente del calendario, de cómo tiene que ser el ritmo del año del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Ustedes van a ser una nación santa, ustedes van a ser mi pueblo escogido, pero ustedes van a cumplir este calendario. Y acá es donde a nosotros se nos desvía un poco el pensamiento a lo largo de los años, ¿no es cierto? Porque desde el Sinaí, en que el pueblo no pudo aguantar que Moisés no bajara, que empezamos a hacer ídolos. Porque el pueblo estaba a los pies del Sinaí, porque su líder había sido llamado por el Señor a subir. Moisés sube, ¿y qué pasó? Moisés no bajaba, Moisés no bajaba, Moisés no bajaba. ¿Y qué le pasó al pueblo? Se empezaron a desesperar. ¿Por qué? Porque se les iba el tiempo. Es paradójico, ¿no? El Señor llama a su líder, el Señor le está hablando al líder de la nación, y ellos apuradísimos. Ellos ahí apurados, se nos va el tiempo, Moisés bajaba, y Moisés no bajaba. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un ídolo, hicieron un becerro. Entonces, ahí va a ser algo que va a empezar una lucha en nuestros corazones y en nuestras mentes hasta ahora. Nosotros queremos santificar lo que vemos, lo que palpamos, lo que tocamos. Y Dios quiere que santifiquemos el tiempo. Un momento con Él. Y esa va a ser la gran lucha hasta ahora que tenemos, todos. Moisés baja, se encuentra con el becerro, se enoja, bueno, después sabemos, el Señor decide de nuevo dar otra vez, sube Moisés, baja y vuelve en camino para la tierra prometida, para establecerse.
Y ahí el Señor entiende de que esta lucha va a seguir en nuestra mente, va a seguir en nuestro corazón. Y ahí es donde el Señor dice, este pueblo va a necesitar algo para ver, necesita algo a lo cual aferrarse. Y entonces ahí ustedes saben que el Señor le da el tabernáculo, le dice cómo poner los mobiliarios, le dice cómo va a ser el ritual, todo lo que sabemos que está escrito ahí en la Torá. Pero es muy interesante, y con esto termino, en Números 7, versículo 1, dice, y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y acá vamos a ver las 2 líneas con las que vamos a tener que estar siempre equilibrados nosotros, como siervos del Señor, como hijos de Dios, en estas 2 líneas. Número 7, el Señor le dio lo que el pueblo quiere. Le dio el tabernáculo, le dio los utensilios, le dio los muebles, le dio la unción, le dio el altar, le dio todo. Pero ¿cuál es el detalle? Dice que Moisés fue el que consagró el altar, el tabernáculo, los utensilios. No fue el Señor. El Señor nos dice que en Éxodo 20, Él, ¿qué fue lo que santificó? El 7º día, el tiempo. Moisés consagró el espacio, el tabernáculo. Dios consagró el tiempo, el calendario, las fiestas. Nosotros vamos a hacer todo por nuestro templo, el espacio. Vamos a trabajar para conseguir espacio, una casa, un auto, espacio, un sofá más grande, espacio, un televisor más grande, espacio. Y está bien. Y vamos a sacrificar nuestro tiempo para el espacio. Está bien, porque estamos viviendo en este mundo. Dios le dijo, está bien, les entiendo. Acá tienen tabernáculo, utensilios, altar, todo lo que ustedes quieran. Pero eso, Moisés, consagralo vos. Consagralo vos. Yo consagro el tiempo. Amén. ¿Sigue el pastor? Bueno, sería bueno, tal vez si quieren hacer preguntas o lo que ustedes digan. Pastor, pueden hacer preguntas por el chat. Y como quieran preguntar pueden abrir directamente, pueden Okay. abrir ahí. Bueno. Si algo no entendieron, si necesitan clarificar algo. Pastor, para la audiencia, cuando la pastora estaba hablando del Rúa, Sí. que es el espíritu, y Sí. después ella dijo que es, ahí perdí, que es el aroma. Uh-huh. ¿A qué la pastora puede clarificarme un poquito? Gracias. Sí. ¿Las palabras o...? Siempre se le perdió. Sí, las palabras, gracias. En el idioma hebreo es un idioma de consonantes, no tiene vocales. Entonces, las palabras, los verbos, todos los podríamos decir, los clasificamos por raíces. Al no tener vocales, nosotros lo único que tenemos son las consonantes. Ustedes piensen lo difícil a veces que es leer
lo que va a hacer leer solamente consonantes, ¿sí? Sin las vocales. Pero eso es lo que pasa en la Torá, cuando nosotros leemos, si no sabemos específicamente a qué palabra se está refiriendo, podemos leer de una forma o de otra. Eso es por el estilo, podríamos decir, de cómo es la lengua hebrea, ¿sí? Entonces tenemos raíces. Esto es largo para explicarlo, ¿no? Pero para que más o menos se entienda. Una raíz quiere decir de que hay varias palabras que van a estar asociadas, ¿sí? Porque comparten la misma raíz. Al compartir la misma raíz quiere decir de que hay un significado que las une. Hay un significado que va a estar implícita en esas palabras que dependen de esa misma raíz. Entonces, la palabra ruaj, ¿sí? La palabra ruaj, que es espíritu, que en realidad son 2 letras, ¿sí? 2 o 3 letras, porque a veces la escriben con una que se llama la letra Vav, pero se puede ser 2 o 3 letras. Pero normalmente van a ser 2 letras. Ruaj. O sea, R, en nuestro idioma serían R y J. Pero también se puede leer reaj, que es aroma. Entonces, tanto ruaj como reaj, o sea, espíritu y aroma, van a estar las 2 palabras compartiendo una misma raíz, que es la palabra espiritual o el espíritu. Por eso es que decimos que todo lo que es aromático está conectado a lo espiritual. ¿Sí? El olfato está muy ligado a lo que es el espíritu. Ya, gracias, Sí, pastora. Ya entendido, gracias. Perfecto. Perfecto. Ahí justamente si ustedes observan, se van a dar cuenta ahí en la Torá, en Génesis, en los primeros capítulos, cuando están en el jardín del Edén, cuando el Señor crea al hombre, ¿no? Crea a Adán, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿sí? Da la idea que la nariz fue el lugar donde Dios sopla para darle el hálito viviente al hombre, ¿sí? Entonces esto está asociado ya al sentido del olfato. Y cuando después van a ver ustedes ahí cuando se produce la caída del hombre, la mujer y el hombre, cuando se produce la caída, dice que Satán, dice el texto ahí, la serpiente, ¿no? La serpiente, dice el texto en Nahash, dice que le dijo a la mujer, mira este árbol, si tú comes vas a ser como el Señor, como Elohim le dice, ¿no? Como los dioses. Y hay es interesante porque dice que la mujer vio el árbol, le pareció agradable a la vista y bueno para dar sabiduría, y tomó del árbol y comió de él. Y es interesante porque si uno mira un poquito se da cuenta que están involucrados todos los sentidos. Se menciona todos los sentidos, menos el olfato, ¿sí? El olfato no aparece en ese pasaje, en la caída. Es como que el olfato no, que fue justamente el órgano que Dios usa para dar el espíritu de vida al hombre, no aparece en el momento de la caída. Entonces, a partir de ahí es que hay una gran conexión en toda la escritura entre el sentido de lo que decía la pastora, cómo el Señor utilizó siempre los aromas para conectarnos a la memoria y al conectar la memoria a lo espiritual, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque todo está orientado, como ella bien decía, para los niños. Los niños, vos viste cuando estuviste en la casa de tu abuela, viste ese olor que había en la Navidad, una fiesta en la casa de tu abuela, ese olor que te quedó de la infancia, tú vuelves a sentir ese aroma y te trae todo ese recuerdo, ¿no? De ese momento, porque el olfato está muy asociado a la memoria. Y el Señor siempre está diciendo que no nos olvidemos. El Señor quiere que no nos olvidemos. Y bueno, eso está todo conectado, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bendiciones, pastores. ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que la pastora hablaba, ¿no? De que el Shabbat es un tiempo que Dios apartó y santificó para él, y entendiendo no solamente eso, sino que también es uno de los 10 mandamientos
el número 4, si no me equivoco, también donde Dios nos manda a apartar ese día para Él. Nosotros yo soy cristiana, como cristianos, como hijos de Dios, no siendo judíos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder apartar ese día, o sea, respetar ese mandamiento, obedecerlo, para Dios, digamos, desde nuestro entendimiento? Porque fue algo que Jesús también por momentos discutía o trataba de hacerle entender a los judíos que no sea algo como religioso, sino desde el objetivo que Dios tenía con ese mandamiento. Quisiera saber cómo podemos nosotros honrar ese día y apartarlo como Dios lo estableció. Bueno, hola. El tema así es un tema muy discutido hoy día, es un tema sumamente discutido hoy día, incluso hasta problemático, te diría en muchos lugares. Estoy con congregaciones, amigos, pastores, con iglesias hermosas, atravesando un tema hoy grave con este tema del Shabbat, porque ha entrado toda una corriente, ¿sí?, en la iglesia en estos últimos tiempos, que para mí es como una corriente judaizante, como la misma corriente que atacó a la iglesia en los primeros siglos, ¿no? Porque, como bien explicaba el pastor Agustín, aunque todo el contexto de la Biblia es judío, y los apóstoles y el Señor eran judíos, ellos no impusieron la Torá a los gentiles. Ellos no pretendían que los gentiles tengan que guardar los preceptos de la Torá para ser salvos. Solamente al creer en Yeshua, ser bautizados, y 2 o 3 cosas, como dijo, el tema de la inmoralidad sexual, no comer animales que encontraban muertos y no comer sangre, eran las cosas que les pidieron. Y eso era en un contexto muy judío, eso era en un contexto muy judío, y sin embargo ellos no quisieron imponer nada, esa carga, porque realmente ellos entendían que toda la Torá se cumplía en Yeshua. Ellos entendían que todas las instituciones, todos los elementos, ese es nuestro reposo, dice la epístola de los Hebreos, dice, Él es nuestro reposo. Y el gran tema es que yo pienso esto, ¿no? Es mi punto de vista. Yo creo que hoy día la iglesia me refiero a la iglesia gentil, tiene 2 problemas. Uno, este problema que planteaba hoy el pastor Agustín, que es la cantidad de divisiones y de pensamientos y de fracturas de la iglesia, que hace que muchas veces los hermanos se sientan como sin identidad, ¿no es cierto? Los hermanos se sienten como sin identidad, y en esa búsqueda de identidad agarran el judaísmo como una raíz, como decir, bueno, yo tengo que tener una identidad. Yo al final, ¿qué es lo que yo soy? ¿Sí? Porque abren en cualquier garaje una iglesia y ya tienen un templo, ¿no? Y eso, en un momento vos te empezás a plantear todo y decís, pero ¿cómo me conecto? ¿Yo dónde me conecto? Y las iglesias cristianas más tradicionales tienen esta identidad, ¿sí? Llámese la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, tienen esta identidad. Vos decís, bueno, yo vengo de tal lugar, tenemos una herencia, ¿sí? Uno recorre allá Tierra Santa y todas estas iglesias tradicionales tienen un antecedente muy antiguo, ¿sí? Yo tuve la bendición de recorrer los templos, las ruinas de los templos en el sur del Negev, y hay templos ahí de 1500 años, y son iglesias bizantinas, cosas antiquísimas. Hasta tengo una piedra por ahí que me traje de ahí, de la pared de una, y se ve un cuadradito, ¿no? Un mosaico. No lo saqué de la pared, estaba tirado por ahí. Entonces, sí, menos mal que cuando me encontraron los de antigüedades, porque me iban a hacer una denuncia. No, el arqueólogo me regaló. Y el tema, les quiero decir, es que hoy hay muchos hermanos, sinceramente, están atravesando una seria crisis de identidad. Y yo creo que ellos son gente genuina que está buscando la verdad.
Pero el tema es que hay gente que está aprovechando esto, ¿no? Y sembrando un pensamiento judaizante en la iglesia, como que estamos fallándole al Señor por no cumplir el Shabbat. Miren, nosotros los años que vivimos en Israel, les podemos decir que el único país en el mundo donde se puede cumplir ese tipo de Shabbat es en Israel, porque el mundo se detiene para que vos guardes el Shabbat. Si vos no querés guardar el Shabbat, ya es por cosa tuya, pero realmente el mundo se detiene para que vos lo cumplas, ya está en vos. Pero fuera de Israel, es casi imposible, te diría, por los sistemas de vida que tenemos, por un montón de factores. Pero hay más aún, de los 613 preceptos que tiene la Torá, solamente están en vigencia 165 hoy día, porque los demás no se pueden cumplir. No se pueden cumplir porque no hay templo, no hay sacrificios. Hay un montón de cosas que eran solamente para la tierra de Israel, eran para el tiempo del templo, para los sacerdotes. O sea que pretender hoy ser un cumplidor de la Torá en ese aspecto es una falacia, realmente no es viable, ¿no? Porque ni siquiera el pueblo judío puede cumplir eso hoy, no se puede. Entonces caemos en otra trampa, que es decir, bueno, yo me estoy conectando con la raíz hebrea. La Biblia me enseña que me conecte con la raíz hebrea, bueno, el buen olivo. Y ahí es donde entra la confusión, porque hay una confusión entre lo que es hebreo y judío, ¿sí? No es lo mismo hebreo que judío. Judaísmo es algo que surge en el periodo del Segundo Templo. Estamos hablando que el judaísmo es algo que surge en la cautividad babilónica y que vuelve a Israel como judaísmo rabínico. Estamos hablando del periodo de 400 años antes de Cristo, más o menos, cuando surge el judaísmo como lo conocemos. Judaísmo rabínico. Y en ese proceso se escribe la Mishnah, el Talmud, y se va conformando el canon, se termina de conformar el canon del Antiguo Testamento. Hasta que en el primer siglo, en Jamnia, los judíos, el primer siglo después de Cristo, los judíos tienen ya un Antiguo Testamento cerrado, hay una tradición hebrea sólida. Pero antes de eso, es lo que conocemos como el periodo hebreo, digamos, ¿sí? La Biblia no nos manda a nosotros a conectarnos con la raíz judía. La Biblia nos manda a conectarnos con la raíz hebrea. La raíz hebrea es la raíz de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La raíz hebrea es la emuná. ¿La emuná qué es? La emuná es la fe basada en la relación. Eso es la emuná. Es la fe basada en la confianza basada en la relación. Ahí es donde esa es la raíz, eso es conectarnos con la raíz hebrea. Es conectarnos también con la lengua hebrea para entender de qué Jesús está hablando. Cuando Jesús enseña, está hablando de algo. Eso es todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento Jesús va a hacer referencia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan van a ver que Jesús está debatiendo todo el tiempo con los fariseos. Y en el contexto de las fiestas. Acuérdense que en el Evangelio de Juan, creo que la Pascua nomás se menciona como 11 veces en el Evangelio, una de las fiestas hebreas, ¿no? En el Evangelio de Juan, le digo, no estoy diciendo en el Antiguo Testamento, el Evangelio de Juan menciona como 10 veces la Pascua hebrea, la Pascua judía, las fiestas de los judíos. Y si en ese contexto Jesús está todo el tiempo confrontando las tradiciones de los rabinos, pero sí todo el tiempo está revalidando las enseñanzas de Moisés y de los patriarcas. Dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí, dice. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, creerían en mí, porque él vio mi día y se gozó. Dice, si ustedes creyeran a Moisés, creerían en mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Dice, si ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas encontrarán la salvación, dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús está todo el tiempo contrastando, poniendo en contraste la raíz hebrea que tiene que ver con la Torá, lo que Dios reveló a Moisés en Sinaí y el caminar de los profetas con Dios, lo está confrontando con el espíritu religioso de su tiempo, con el espíritu que en ese momento estaba manejado
saduceos, y que eran el espíritu que justamente querían matar al Mesías, porque el Mesías estaba sanando a un enfermo en Shabbat. Es una locura. Es una locura. Jesús dice que se enojó. Dice, cuando él puso al hombre de la mano rígida en el medio, cuando él puso al hombre de la mano rígida en el medio y preguntó, ¿está bien sanar a este hombre o no? Y cuando vio que estaban enojados con él, dice que él se puso mal y los miró y les dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Si a ustedes se le cae un burro o un animal en el Shabbat, en un pozo, ¿quién de ustedes lo va a dejar ahí? Dice, y este hombre, este hijo de Abraham, que está tirado en un pozo, dice, yo no lo puedo sanar porque sea Shabbat. Entonces, el problema del pueblo judío en ese contexto que estamos leyendo es que habían puesto, como decimos, el carro delante del caballo. Y habían hecho toda una religión externa, una religiosidad externa, totalmente alejada del espíritu de lo que el Señor quería. Entonces, hoy tenemos el dilema de cantidad de hermanos que son genuinos, que nos dicen, mire pastor, yo encontré una riqueza en celebrar la Pascua en la congregación, o dice, yo me siento que ahora me conecté con mis raíces, y nosotros no le podemos decir que esté mal hacerlo, ¿sí? Nosotros no tenemos autoridad para decirle, mira, por no ser judío está prohibido que haga esto, no podemos decir esto. Lo que sí podemos decirle, mira, no le impongas a nadie esto, porque Jesús no nos impuso eso. Jesús dice, el que cree en mí, ya es suficiente, ¿sí? Entonces esa es la realidad. Yo como judío, por ejemplo, yo tengo total libertad, pero yo realmente hay cosas que yo no guardo, ni pienso guardarla porque me siento que en Jesús no necesito hacer esto. Ahora, que hubo un tiempo en mi vida, por ejemplo, que yo necesitaba una búsqueda, yo estaba en Israel, por ejemplo, y era tan fácil para mí apartar el sábado para pasar tiempo con Dios, porque el sábado no hay otra cosa para hacer. Entonces, era tan fácil para mí, no tenía que ir a trabajar, no tenía que hacer nada, que realmente fue un tiempo de mucho disfrute del Señor, pero no era el Shabbat rabínico, no era un Shabbat de reglas, era un Shabbat de libertad, de deleite, como dice, y el profeta dice, si llamares a mi día santo, dice, de deleite, de gozarte, un día de alegría, de gozarte en el Señor, de gozarte con la familia. Entonces, espero contestar tu pregunta de un tema muy difícil y muy discutido hoy, pero yo realmente creo que la forma de hacerlo es dentro de la posibilidad que vos tengas, dentro de tu contexto y tu realidad. Si vos tenés la posibilidad de apartar un tiempo para deleitarte en el Señor, es una bendición poder hacerlo. Y sería una bendición que todos podamos hacerlo porque lo necesitamos. Hoy más que nunca lo necesitamos. Pero realmente el problema que está habiendo, vuelvo a repetir, es que está habiendo un énfasis, para mí, transgiversado, como desmedido. Y que para mí es el mismo espíritu que Jesús enfrentó. Hay gente que está hablando más del Shabbat que de Jesús. Es como que el Shabbat se volvió el Dios ahora. Y si vos no guardas el Shabbat, ya no sos ni creyente. Y eso me parece tremendo, ¿no? Me parece tremendo. Y les vuelvo a repetir, nuestra intención de enseñar estas cosas es para que podamos releer el Nuevo Testamento y entender mejor, pero no necesariamente para que una persona se sienta culpable o algo así por no guardar Shabbat, ¿no? Porque guardar el Shabbat rabínico es casi imposible. Digamos, no tengo tiempo de explicar ahora, ¿no? Pero nosotros que estuvimos viviendo en Israel y celebramos Shabbat con los ortodoxos, hemos celebrado Shabbat, y yo una vez me levanté de la mesa y éramos tanto en la habitación, porque los ortodoxos tienen muchos niños, y yo me levanté de la mesa y me apoyé en la espalda y apagué la luz. Y no pudimos prender más la luz toda la noche. Hasta el otro día no se pudo prender más la luz. Porque yo me levanté y toqué con la espalda el botón de la luz y tuve que quedar en la oscuridad. Cuando yo quisiera prender, me saltaron al cuello todo, porque si no se puede prender la luz. Y quedamos en la oscuridad ahí con las velas que había, nos quedamos ahí. Y cosas así, ¿no? Uno dice, no, esto no. Eso no tiene nada que ver con el Señor, ¿no? Eso ya es una cuestión de un control, ya es otro espíritu, no es el espíritu del Señor, ¿no?
Pero bueno, eso es un ejemplo, más les podría dar un montón de ejemplos. Pero bueno. Muchas gracias, pastores. Me respondieron mi duda. Bueno, Buenísimo. gracias. Me alegro. Pastor o pastora, tenemos dos Sí. preguntas. Quizás puedo invitar a Marcos para que haga la pregunta directamente. Abra su micrófono, Marcos. Y después hay otra pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la charla, estuvo muy buena. Tenía esta pregunta para hacerles. Durante la última cena, ¿Jesús qué festividad estaba representando ahí? Eso. El contexto de la última cena es el contexto de la Pascua hebrea, Pascua judía. Ya, ahí me corrijo, es Pascua judía. Porque si ustedes miran la Pascua hebrea, la Pascua del Éxodo, es muy diferente a la Pascua que Jesús celebra, ¿sí? Acuérdense que en la Pascua hebrea, la de Éxodo 12, es una Pascua de salida de la esclavitud, donde ellos comen un cordero, lo comen de pie, y con masa sin leudar, que tienen que salir ellos huyendo, digamos, en esa noche. Porque si algún día de oportunidad nos gustaría hablar de la Pascua, una fiesta muy importante para entender el Nuevo Testamento, y en esa noche lo que Jesús está celebrando es la Pascua judía, ¿sí? Y Jesús, ahí vemos cómo Jesús fue un rabino de su tiempo, y no era una persona que se iba a oponer por oponerse a las cosas, sino que todas las tradiciones que él veía que tenían un buen espíritu y que no iban en contra de la Torá, él las respetaba. Porque las tradiciones del Seder de Pesaj, que fue lo que Jesús celebró esa noche, él las cumplió. Imagínense que él tenía 4 copas de vino esa noche, y esas copas de vino no están mencionadas en la Torá, no están en el Éxodo las copas de vino. Las copas de vino están en la tradición judía. Y Jesús tomó la copa y el Evangelio nos cuenta, y el Evangelio nos da por hecho de que nosotros entendemos lo que Jesús está haciendo. El Evangelio da por hecho que es un judío el que está leyendo y entiende lo que Jesús está haciendo, porque dice que tomó la copa, que hizo esto, y eso tiene todo un orden que siempre es el mismo, digamos, todos los años es igual lo que se hace. Entonces, todo lo que esa noche ocurre en el contexto de la Pascua hebrea, ¿no es cierto? Nada más que, aparte del cordero que ellos comieron, Jesús resignifica la fiesta, porque le dice, miren, ahora se va a derramar otra sangre que no es la sangre de los que, porque en un momento de la fiesta, por ejemplo, se tira unas gotas de vino de la copa por los egipcios que tuvieron que morir para que el pueblo hebreo sea liberado. Dice, nuestro gozo no puede ser completo, dice, porque hubo primogénitos que tuvieron que morir para que nosotros seamos libres. Entonces, nuestra alegría no puede ser completa. Y Jesús dice, esta es la sangre, esta es mi sangre ahora. Como diciendo, así como los primogénitos murieron para que ustedes sean redimidos y su sangre se derramó, ahora se va a derramar mi sangre para la salvación de todos ustedes. Y así cada elemento, Jesús va a tomar cada elemento de la tradición, él va a tomar y lo va a resignificar. Si ustedes miran ahí al final del Evangelio, dice, y cantaron el himno y se fueron al Monte de los Olivos. El Evangelio de Mateo al final. Y la gente dice, ¿qué himno, no? Y en esa noche se cantaba el Jalel, que es la parte de la tradición rabínica, que es del Salmo 113 al Salmo 118. Eso cantó Jesús con los apóstoles esa noche, antes de ir al Monte de los Olivos, cantó el Jalel. Y ahí, si ustedes leen eso, ustedes no pueden creer lo que Jesús estaba cantando. Es terrible. Yo no puedo celebrar esto y leer y no llorar. Lo que Jesús estaba cantando esa noche antes de ir a la cruz era impresionante lo que estaba cantando. Él decía que el Señor lo iba a salvar, y dice, mi Dios me va a salvar, Dios va a hacer esto. Y momentos después estaba en Getsemaní y estaba sufriendo por la angustia de la muerte, ¿no? Y es tremendo todo lo que ocurre ahí, ¿no? Porque matzá es los panes sin levadura, por ejemplo, que Jesús come, que toman esa noche,
Este es mi cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Pero matzá en hebreo es un verbo que significa exprimir hasta la última gota. Y cuando Jesús fue a Getsemaní, Getsemani en hebreo significa prensa de aceite. Y ahí él empezó a derramar sangre, empezó a gotear sangre. Él empezó a sentir que Dios lo empezaba a exprimir. Él empezó a sentir la opresión de este momento, cuando el Señor dice, si puedes quitar, él venía de la Pascua de haber tomado las copas, diferentes copas que tienen un significado cada copa, y dice, no beberé más el fruto de la vid, dice, porque la copa que él no toma, Jesús no toma una copa, que es la copa de la alabanza, dice, la tomaré en el reino de mi Padre, dice. No correspondía tomar ahora, porque él todavía no iba a ser glorificado, él todavía no iba a ser reconocido, él va a tomar en el reino de mi Padre, voy a tomar la última copa cuando vuelva, dice. Entonces esa copa él no toma, pero ¿qué copa va y toma? Va y toma la copa de la ira de Dios. En Getsemani va y toma la copa de la ira. O sea, en lugar de tomar la copa de la alabanza, el precio que él paga es tan alto, que en lugar de tomar la copa de la alabanza, que él dice, un día con mi Padre voy a tomar esa copa, pero ahora tengo que tomar otra. Y va y toma la copa de la ira de Dios en Getsemani. Y por eso les digo, es muy tremendo todo lo que está ocurriendo esa noche y está lleno de significado, cada cosita, cada elemento. Y la tradición hebrea, la tradición judía, perdón, Jesús la respetó muy bien esa noche y tomó los elementos de la tradición. Y porque, como les digo, no era una persona que iba a oponerse porque sí, sino cuando era contra la Torá, sí. Él era muy firme cuando sus colegas rabinos, por la tradición, tiraban por tierra lo que estaba en la Torá. Jesús iba a ser muy firme, ¿no? Pero después las otras cosas él guardó y cumplió, y cuando nosotros estudiamos, se vuelve mucho más comprensible lo que estaba ocurriendo en ese contexto, ¿no? Ahí, imagínense ahí en esa noche del Pesaj, en la última cena, cuando el Señor habrá cantado con los discípulos el Salmo 116, esa parte donde dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Imagínense lo que habrá sido para el Señor estar cantando y encarnando el Salmo, ¿no? Tremendo. Sí. Gracias. Bueno, qué tremendo. Acá tenemos otra pregunta. Maricel pregunta, ¿es lícito festejar la Navidad? Se nos cortó el audio. Maricel pregunta si es lícito festejar la Navidad. Santo. Yo creo que depende de la conciencia de cada uno, ¿no? Nosotros siempre decimos, en la charla anterior dijimos lo mismo, ¿no? Antes que dejar en el vacío, lo peor que se puede hacer es dejar en el vacío a la gente, ¿no? Dejar a la familia en el vacío. En el vacío no puede surgir algo bueno si lo dejamos ahí, ¿no? Sé que en este tiempo ha habido muchos conflictos dentro de las iglesias evangélicas, diciendo no es la fecha en la que nació el Señor, el arbolito viene de una tradición pagana. Yo creo que todos ya sabemos de eso, ¿no? Nosotros, nuestra postura como familia, teniendo familia no creyente, y que se reúnen, porque se reúnen, les encanta festejar toda la fiesta judía, católica, juntémonos y comamos algo. Nosotros, sinceramente, siempre lo hemos hecho con nuestras hijas, con un espíritu de enseñarles este día nació el Señor, recordamos el nacimiento de Jesús,
no ponemos arbolito, no Se ora. armamos, ¿cómo? Se oró, se empezó a orar. Claro, sí, o sea, lo hacemos nosotros en nuestra casa no ponemos arbolito y esas cosas, pero sí vamos a la casa de mis padres generalmente, o a la casa de los padres de él, nos reunimos, como él dice, hay un espíritu lindo, se ora, o sea, lo hacemos con el espíritu correcto, ¿no? El tema, como siempre digo, y bueno, yo tal vez como mamá, siempre hablo cuando me preguntan estas cosas, yo hablo como mamá, ¿sí? Y yo digo, mira, si vos tenés que por una cuestión religiosa no hacerle festejar la Navidad a tu hijo, y que tu hijo va a estar envidiando la casa del vecino porque el vecinito tiene regalo de Navidad, o el primito tiene regalo de Navidad, y vos por ser cristiano no recibiste nunca un regalito, yo digo, bueno, pensá en tu hijo, armale como vos quieras, pero que tu hijo no sienta de que por ser cristiano es menos que el vecino, o que no puede recibir algunas cosas solamente por el hecho de ser cristiano. No sé si se entiende, ¿no? Yo siempre lo pensé así con el corazón de madre, ¿no? Enseñándole a nuestras hijas, bueno, mira, no sabemos cuándo nació el Señor, pero hoy vamos a festejar, y gloria a Dios que hay mucha gente que está celebrando de que el Señor nació, tal vez ni sabe, pero bueno, confiemos en que el Señor va a orar porque tiene una actitud de festejar su nacimiento. Sí, en todas estas áreas donde la Biblia no nos dice explícitamente, la Biblia no nos dice celebren la Navidad o no celebren la Navidad, ¿no? Entonces, yo pienso, como decía la pastora, que tiene mucho que ver la conciencia de cada uno, y hay que tener libertad, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros al ausentarnos dejamos de cumplir nuestra misión de ser la sal y la luz, ¿no es cierto? Entonces, si yo dejo a mi familia no creyente, por ejemplo, porque yo soy puro, yo no me voy a contaminar con la Navidad, y yo me aíslo en la Navidad, porque es una fiesta de origen pagano. Yo les puedo decir algo, creo que estoy en el contexto adecuado. Yo les podría mostrar que todas las fiestas, incluso las bíblicas, tienen origen pagano, si es por eso. O sea, no es el tema de dónde el origen, el tema es qué significa la fiesta. Porque la fiesta es un signo, la fiesta es una señal. Dice, cuando el Señor le da el Shabbat a Israel, le dice, esto será una letra, un signo, una bandera entre vos y yo, una señal entre nosotros. Pero el Shabbat no es un invento hebreo. La circuncisión no es un invento hebreo. El tema es el significado que vos le das. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor siempre? El Señor toma algo y lo resignifica. Él celebró la Pascua y la resignificó. No dijo, no, miren, esto es... No, Él la resignifica. Él dice, ahora esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, ¿qué es lo que dice? Toma la tradición y lo resignifica. Nosotros hemos perdido tanto terreno en tantas áreas por borrarnos, y hemos perdido terreno en todos los campos, y hemos dejado ausente a Dios de todos los lugares por ser tan piadosos que dejamos que el mundo se haga cargo de la Navidad, dejamos que el mundo se haga cargo de las artes, dejamos que el mundo se haga cargo del deporte, dejamos que el mundo se haga cargo del comercio, y tenemos siempre una excusa piadosa para borrarnos, y dejamos la oscuridad a las naciones. Se supone que nosotros somos la luz. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que borrarnos, tenemos que estar, y lo más difícil es estar y resignificar la cosa. Hoy los niños no saben ni lo que celebran en Navidad, creen que es Papá Noel. Y los responsables somos nosotros. Hoy estoy charlando con un montón de amigos que están en crisis en los Estados Unidos por lo que está pasando. El cinturón bíblico de Estados Unidos la juventud le votó a Biden. Totalmente opuesto a la iglesia, totalmente opuesto a todo, y la juventud cristiana le votó a él. La iglesia tiene que hacer un análisis de qué está pasando. Nosotros cuando recorremos las iglesias con Fernanda en Europa, en Estados Unidos, no podemos creer que no hay jóvenes en las iglesias. ¿Y cómo va a haber jóvenes? Si llenaste la iglesia de religión, de ritualismo, y la alegría está afuera, el gozo está afuera, la fiesta está afuera, y vos porque sos tan piadoso no podés gozar ni alegrarte de la vida, no entendiste nada. No entendiste nada.
Jesús era... Perdón. No. Es como a veces cuando yo digo, no hay que dejar en el vacío, ¿no? Porque si yo digo, bueno, no, Jesús no nació ahí en el 24 de diciembre, listo. Pero entonces el año nuevo, siempre decimos, ahí es en el año después de Cristo, ¿no es cierto? Entonces yo también le diría para ahí, mirá, entonces deja el calendario, porque el calendario, viste, quedaste sin el calendario, y entonces cuando vos tenés que pagar la factura de la luz, la boleta del agua, y vos vas a estar perdidísimo, porque no vas a saber qué día tenés que pagar, porque vos no creés en el calendario. Sí, pero bueno, es donde nos tocó. ¿Sí? Nos tocó estar en este año que nos dicen que es 2020, capaz que sea 2030, o capaz que sea 2010, no sabemos. Pero uno tiene que adaptarse, no sé si me explico. Sí, o sea, Quisiera agregar algo, ¿puede ser? Por favor, Enrique, por favor. Primero que siento una profunda comunión con ustedes dos. Profunda comunión. Muchas gracias. Muchas ¿Cómo gracias. se llama la pastora? Porque a mí no me gusta llamar por la función, sino por el nombre. Fernanda. Fernanda, perfecto. Profunda comunión. Gracias. La verdad, sinceramente. Qué bendición. Qué bendición. Dos cosas que agrego. Yo cuando di un curso sobre Abraham, me tomé el trabajo de más o menos ver qué tiempo le llevaba desde Aram hasta Canaán. Y son 1000 kilómetros. Porque el tema es que termina un versículo y en el siguiente versículo ya está en Canaán. O sea que de un versículo a otro son 1000 kilómetros. Sí. Son los 1000 kilómetros que necesitaba para cambiarle la mente a Abraham. Bueno, no es tan fácil, ¿no es cierto? Es una tontería lo que estoy diciendo, pero es así. Con respecto al Shabbat, yo creo que el Shabbat es el punto de partida de una plegaria cotidiana y de una consagración del tiempo cotidiano, de toda la vida de cada uno de nosotros. Por eso el monacato, del cual yo soy, creo que el monacato practica el verdadero cristianismo, y hubo un monacato judío en la época de Cristo, 2, que estoy estudiando, le consagran horas. Los monjes consagran horas bíblicas todos los días al Señor, con salmos, con cantos, hay todo un orden, digamos, que tiene una libertad, pero son cantos, plegarias, que los conservan la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, los conservan. Y ahí mantienen la fidelidad de los primeros siglos, de los oficios que eran todos cantados, por ejemplo. Y yo creo que ahí es donde se puede buscar realmente en el monaquismo, que es la forma de vida en la que realmente esas personas que nacen en el siglo IV, miren qué interesante, que es cuando empiezan las divisiones, es decir, cristianas, en ese momento hay un movimiento que se va al desierto a vivir fuera que es el momento en el que el cristianismo pasa a ser oficial. Cuando es oficial, hay un movimiento profético, que es el monaquismo, que se van directamente al desierto a vivir un cristianismo puro. O sea que, por un lado, está eso, ¿no es cierto? Que es, porque el mandamiento del amor a Dios dice, la tendrás en tu casa, es decir, no me acuerdo exactamente el texto, del amor a Dios. Y yo creo que el amor a Dios es lo que hace que las fiestas tengan otro sentido, tengan el sentido que ustedes le están dando y no un sentido exterior. Por amor a quien se está celebrando en ese momento, que es la celebración. Bueno, son detalles, pero realmente profunda comunión. Vos me habías preguntado dónde podías encontrar, porque el monaquismo aparte desarrolló una psicología humana, espiritual, maravillosa, que descubrieron lo que ahora la psicología empezó a descubrir a partir de Freud en el principio del siglo XX. Ellos lo saben desde el siglo II, III, más o menos, una psicología es decir, no una psicología, una antropología humana. Porque nosotros tenemos que mostrar otro hombre posible, y no este hombre que consume, como decís vos, sino un hombre que vive, como dice, sino un hombre que vive en el tiempo. Vos me habías pedido en un momento textos con respecto a eso, se llama La Filocalia. Filo. La filocalia. Son 3 tomos
3 tomos enormes de muchísimos padres del desierto, en donde ahí va manifestando, digamos, una antropología humana. ¿Qué hombre es el que Dios quiere? Qué interesante. Filo quiere decir amor y Calia quiere decir belleza, es amor a la belleza. Wow, interesante. Gracias, muchas gracias. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Realmente mucha comunión, realmente, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Marcelo. Sí, querido. María, Marcelo. Sí. Quería decir algo. Sí, cómo no. En relación a esto de la Navidad y el sentido, ¿no? Yo me acuerdo, estaba ahí en una conferencia en Jerusalén, y entonces nos llevaron a Belén, a ver, bueno, el lugar, ¿no? Donde hay una iglesia allí, donde se recuerda el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro, y van sí. miles de personas de todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, dentro de la iglesia hay un pedacito donde dice, bueno, ahí nació, ¿no? Sí. Yo estaba un poquito escéptico, ¿no? Yo estaba un poquito escéptico con respecto a esa cuestión de que en ese metro cuadrado había nacido Jesús. Y había un sacerdote ortodoxo rumano, y yo después le comenté a él cuando volví a la conferencia, mira, eso de llevar toda la gente a Belén, al cuadradito donde nació Jesús, yo no sé mucho, ¿no? Me parece, pero me encantó la reflexión del sacerdote rumano ortodoxo, porque me dijo, mira, Agustín, es mejor que la gente vaya a Belén a adorar, sea ahí o más o menos donde es el lugar, es mejor eso a que no haya nada, ¿no? Y yo entonces dije, sí, la verdad, si fue ahí o bajo del árbol o en la cueva, en realidad no importa, y si han asignado un lugar, bueno, es mejor que la gente vaya a honrar el nacimiento del Mesías, vienen de todo el mundo. Y yo dije, sí, tiene razón el sacerdote ortodoxo, mejor que vengan acá, que vayan a Disneylandia o que vayan a no sé dónde, o sea, si el mundo va a recordar el nacimiento de Jesús allí y van a Jerusalén, es mejor, es mucho mejor eso a que digamos, no, porque no fue, porque no se sabe la fecha, porque no se sabe el año, entonces no tenemos nada, ¿no? Así que coincido con lo que ustedes están diciendo, y lo mismo la Navidad, ¿no? Si empezamos así, que era, que no era, nos vamos a quedar sin nada. Enrique quiere aportar, vamos Enrique. Sí, me había olvidado, que era lo último que quería decir, porque estoy un poco emocionado, entonces se me olvidan las palabras. Bueno. Nosotros celebramos la Navidad el 24 de la noche con una liturgia que tiene oficios monásticos que anuncian proféticamente la venida del Mesías. Pero fundamentalmente lo que celebramos es el nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros, más que en el mundo. Amén. Es decir, porque cada vez el Cristo tiene que nacer más en nosotros de lo que está. Y eso me parece una posibilidad también, ¿no es cierto? Amén. Muy bueno, muy bueno. Tuvimos la posibilidad de estar enseñando a un grupo de pastores ahí en Galilea. Y el guía tiene que ser un guía oficial, digamos, el gobierno te impone un guía oficial, que es un hombre que es formado en la Universidad Hebrea y tiene un carnet para hacerte entrar a lugares, a los parques nacionales, ¿sí? A los lugares santos y todo. Entonces yo fui coinvitado a enseñar, pero teníamos un guía israelí que daba toda la parte arqueológica, histórica y todo, y yo le hacía una aplicación espiritual a eso. En un momento estábamos en Capernaum, donde está la sinagoga que Jesús enseñaba. Y nos llevó a la sinagoga. Y yo estaba muy emocionado. Y el hombre nos estaba explicando todo ahí, y los pastores estaban recontentos porque estaban ahí estudiando donde Jesús había estado. Después nos llevó a la sinagoga de Nazaret, donde Jesús abrió el rollo de Isaías y compartió esa lectura ese día. Y él me decía después, hablando un poquito con él aparte, él me decía que a él le costaba mucho entender a los occidentales. Dice, me cuesta mucho entender a ustedes, dice, porque ustedes necesitan saber dónde estuvo parado Jesús, dice.
Dice, ustedes quieren saber el metro cuadrado donde Jesús estaba parado, dice, y no podemos saber eso, dice, porque los pastores le decían, ¿pero dónde se sentó Jesús? Le decían, ¿dónde se sentó Jesús? Y él decía, a usted no le alcanza a pensar que Dios estuvo acá, le decía. Él era judío no creyente, y estaba así diciendo, yo estaba con un grupo de pastores que eran tremendos, unos pastores brasileños que conocían la palabra, y él decía, me fascina cómo esta gente conoce la Biblia, es una hermosura, esta gente conoce más la Biblia que los israelíes, decía, era tremendo, realmente el grupo era impresionante. Pero él decía, pero lo que me impresiona de la mente occidental, me dice ustedes, dice, es que a ustedes no les alcanza a pensar que está en la Tierra Santa, dice. Quieren ver dónde Jesús apoyó la mano, dice. Y él estaba loco, ¿no? Como diciendo, ¿por qué esa mentalidad tan científica de que simplemente no podemos disfrutar de algo por la fe, sencillamente decir, estoy en el lugar que estuvo Jesús, ¿sí? Estuvo en el lugar donde estuvieron los profetas. ¿Qué más quiero? ¿Cuánta gente sueña con ver esto y nunca lo va a ver, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos ahí y los tipos estaban complicando, ¿no? Y bueno, eso era le digo porque yo creo que a veces tenemos que ser un poco más sencillos, y le estoy diciendo a alguien que ama el estudio y me ha dedicado la vida a estudiar, y no. Creo que hay que tener la mente, sí, buscar, pero hay que tener una sencillez también para disfrutar las cosas, ¿no? Porque en definitiva lo que el Señor quiere es que nos deleitemos en Él. Y las fiestas son tiempos de deleite, son tiempos de alegría, de regocijo. Y podemos llegar a matar la fiesta con tantas cosas, ¿no? Y justamente creo que la religión hace eso, matar. Matarte con la fe te mata, con sus enseñanzas te van matando, ¿no? Y Jesús decía, cuidado con la levadura de los fariseos. Y piensa en esto, Jesús está hablando en el contexto de la Pascua, ¿sí? Jesús está hablando del contexto de la Pascua cuando dice esto. Cuidado con la levadura de los fariseos. Como diciendo, no se preocupen de la levadura del pan, ese no es el problema. Porque ustedes saben que en el judaísmo el tema del hametz, de la levadura, es todo un tema. Cuando Jesús dice, había una mujer, el reino de los cielos, como una mujer que escondió un poco de levadura en la masa, ¿por qué dice esto? Porque a un hombre no se le ocurría a un hombre tener contacto con la levadura, porque se podía contaminar y después ir al templo contaminado. Era la mujer la que tenía que tener uso cotidiano de la levadura. Porque la mujer es la que está en el hogar y es la que está metiendo el reino en el hogar, mientras que el hombre está fuera llevando el reino. Entonces Jesús hacía todo lo que Jesús hacía, era tremendo, y estaba enseñando en el contexto, ¿no? Ustedes acuérdense que la levadura es contaminante en el pueblo hebreo, ni un sacrificio podía tener levadura, y los sacrificios quemados no podían tener levadura, y Pablo va a usarlo como símbolo de algo muy negativo, dice, hametz, dice, cuidado, dice, celebremos una Pascua, en Corintios 6, 1 Corintios 6, dice, celebremos el Pesaj sin levaduras, sin hipocresía, porque está asociado a lo que te hincha, está asociado al orgullo, está asociado a la vanidad, está asociado a lo que te vuelve agrio. Es muy profundo todo lo que Pablo está diciendo ahí en el contexto de la Pascua. Y Jesús, cuando enseña acerca de la levadura, en el sentido positivo de la levadura, en el sentido de elemento del reino, dice el reino de los cielos como una mujer que mete la levadura en la masa y se expande y crece, pone a una mujer a propósito. Pone a una mujer a propósito. Porque está diciendo, mientras los varones son los que están llevando adelante el culto en el templo y llevando el culto sacerdotal, la madre de la casa, la mujer, es la que está llevando el reino en el plano doméstico. ¿Sí? Porque ellos diferenciaban mucho el tema, quién iba a tener contacto con la levadura, ¿no? Ahí se están despidiendo. Enrique, un gustazo, gracias por estar. Un gusto, Enrique. Un gusto conocerle, voy a estar con ustedes, gracias. Muchas gracias, por favor, tuteémonos. Chao. Chao. Bueno, no sé cómo seguimos, Pastor Marsal. ¿Quién paga la pizza? Santo. Bueno. Sí, tiene que ser kosher, sin levadura. Kosher le pesa. Si no hay más preguntas, podemos ir redondeando. De todas formas, no va a ser la última charla de Marcelo y Fernanda. Yo creo que ya son uno de nuestros oradores acá en TJC2, ellos y Enrique y otros. O sea que hoy nos dieron una pequeña introducción, así que no nos vamos a quedar con la introducción, ya le vamos a pedir otros lunes que continúen.
ya veremos cuándo y cómo. Pero bueno, no sé, María, si hay alguna pregunta en el chat, algo que quedó. Si no, ya está. No hay más preguntas, solamente quería mencionar que hoy tuvimos de Mendoza, Mesopotamia, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tenemos de Perú, de Uruguay, bueno, de Costa Rica, New Jersey, y también creo que tenemos, Taco, decían también. creo que Colombia, puede ser, alguien de Colombia. Y perdí la lista, pero bueno, eso quería Muy bien. Sí, recordar que teníamos un internacionales. Bueno, a todos los que están acá escuchando, sepan que estas charlas son cada 15 días, en 15 días vamos a tener otra, veremos quiénes van a ser los oradores, pero bueno, les agradecemos que todo participado, difundan esto también, esto es abierto, ustedes pueden invitar a otra gente, conocidos, para estas charlas. Si quieren más material escrito con respecto a TJC2, ahí María les puede enviar a ustedes el material de difusión que tenemos. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos que todos ustedes están participando y espero que dentro de 15 días puedan volver a estar con nosotros. Así que vamos a ir terminando nuestro encuentro. Vamos a pedir que alguien haga una oración de cierre. A ver, ¿quién le podemos pedir? ¿Alguien quiere orar? Podría ser Clara. Sí, María. Clara puede ser. Clara, sí. Clara, claro, cómo no. Ella está viniendo. Que la juventud. La como juventud, decía sangre joven. Sangre joven, now generation, now generation. Sí. Que no es la generación del futuro, sino que es la del presente. Porque en Dios todo es presente, no es para después. Ahí está. Así que bueno, muy Clara, bien. Si podés abrir. No, como decía Marcelo, no queremos que piensen que la alegría está fuera de la iglesia, sino la alegría dentro de la iglesia, ¿no? Amén. O sea que los jóvenes tienen que saber que... Pastor, antes de ir a la oración, ¿por ahí puedo pasar un anuncio de TJ? Chivito. Bueno, corto porque ya tenemos que terminar. No, es muy cortito, es muy cortito. Es que nosotros tenemos grupos de oración por esa unidad de la cual habló el pastor Agustín, por si alguno se quedó pensando cómo se va a hacer esa unidad, y también lo dijeron los pastores, que es algo muy difícil. Nosotros hacemos oración especial por esa unidad. Entonces, si alguno desea experimentar un tiempo de oración en familia, en una oración en el espíritu, muy sencillo, pueden escribir o pueden dejar su mail ahí, nosotros los vamos a invitar. Vamos a orar para ese tiempo, es un tiempo especial, para ir cerrando el año. Muy bien. Con todos los que hemos tenido este año, hemos tenido muchas charlas, y sería bueno experimentar ese tiempo de oración, nada más. Bien, María. Bueno, Clara, estamos ahora esperando la oración ungida de nuestra hermana Clara. Hola, buenas noches. ¿Podría hacer una pequeña pregunta? A ver, no sé cómo hacemos, si oramos y después la pregunta... Es la primera, es la primera vez que me conecto y nunca participé la primera vez. Hermano, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar y cerrar la reunión, y todo el que tiene que irse se puede ir. Vos quedate para que entonces puedas hacer la pregunta. ¿Está bien? Perfecto, dale. Gracias. Así que, Clara, hace la oración y formalmente la reunión termina, y el que quiera quedarse, vamos a escuchar la pregunta del hermano que acaba de preguntar. Así que, Clara, hace la oración para cerrar la reunión. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que tuvimos para compartir. Te doy gracias por la vida de estos pastores que ponen de su tiempo, Señor, para mostrarnos más de vos.
Te doy gracias por sus vidas, Señor, los bendigo. Bendigo este movimiento, Señor, y lo que vos estás haciendo a través de estos Zooms y de estos grupos de conexión. Te doy gracias por todas las personas que van a ser también tocadas por esto, Señor. Te doy gracias porque vos pusiste en sus corazones este llamado, Señor, y te pido que los bendigas y que nos sigas bendiciendo, Señor, a través de estos encuentros. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, la reunión formalmente ha terminado. El que quiera irse y tiene que irse, Dios le bendiga. Vaya a comer, a preparar la comida, lo que quieran. Ya la reunión terminó. El que quiere quedarse, nos quedamos y vamos a escuchar la pregunta de nuestro... ¿Cómo te llamas vos, hermano? Hola, mi nombre es Martín. El de la pregunta. Yo soy de Reconquista Santa Fe. Estoy viviendo acá en Buenos Aires ahora. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, ¿querés hacer la pregunta al pastor Marcelo y Fernanda? ¿A quién vas a hacer la pregunta? Sí, en realidad no es una pregunta. En realidad quería pedir oración por mí porque yo vengo de en diciembre del año pasado perdí a toda mi familia en un accidente de auto. Y, Uy, qué tremendo. Y hoy estoy peleándola día a día para poder salir adelante, ¿no? Claro, claro. Quería pedir oración. Bueno, hermano, desde ya, si después querés llamarme por teléfono para que podamos charlar, el tema que estás hablando es muy profundo y yo quisiera ofrecerte, y calculo que Marcelo y Fernando también, nuestro apoyo pastoral, porque el tema que hablas no es simplemente para una oración de 2 minutos, ¿no? Creo que es un tema de mucho dolor y bueno, quisiéramos acompañarte, ¿no? En este momento. Así que después, si querés comunicarte con nosotros, lo podemos hacer, pero vamos a... ¿Quiénes perdiste de tu familia en un accidente? Y yo perdí a mi esposa y a mi bebé. Ah, wow. Bueno, creo que todos nos vamos a unir en oración por vos y que, bueno, vamos a orar de corazón, ¿no? De corazón. ¿Querés orar, Fernanda? Oh Dios, oh Jesús. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, unidos, oh, Padre, unidos en Cristo, oh Dios, unidos en tu Hijo, Señor. Amén, Padre. A pedirte por nuestro hermano Martín, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, esté ministrando sanidad, sanidad, consuelo a su corazón, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado. Oh Señor, que tu corazón paternal pueda estar en esta noche abrazando la vida de Martín, consolando la vida de Martín. Tal vez nunca podamos entender cuál fue el propósito de esto, pero sí poder tener consuelo y paz en ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Sella esta oración, Señor, con tu Espíritu Santo, ministrando al corazón de Martín, ministrando tu dulzura, Señor, ministrando tu dulzura, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Dios. No hay ningún dolor, no hay ninguna situación en la que nuestro Señor no pueda, Señor, identificarse con nosotros. Oh Padre. Que Martín pueda conocer a Jesús consolándolo. Que Martín pueda conocer a su Salvador, trayendo paz. Oh Dios. Trayendo paz a su mente. Oh Jesús. Trayendo sanidad a sus emociones, pero también sanidad en sus pensamientos. Oh Dios. Sí, Señor. Señor, te pedimos paz para su mente. Oh Dios. Oh Jesús.
paz para la mente de Martín. Sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Oh, Jesús. Amén. Oh, Dios. Amén. Amén. Oh, Señor. Bueno, Martín, si querés pasar tu teléfono a María, al chat, envía tu teléfono, así después yo te puedo llamar, ¿te parece? No sé, María, si Bueno. es la mejor forma esa. El chat, vos le pasás a María tu teléfono y yo te puedo llamar para conversar un poquito más, porque esto, bueno, es muy profundo, ¿no? Así que, y gracias por pedir oración por un tema tan profundo, y bueno, vamos a estar acompañándote en tu dolor, ¿no? En tu pérdida, Bueno, que es muy profundo, gracias. ¿no? Bueno, Muy hermanos amable. y hermanas, ha sido, como siempre, una reunión hermosa. Cada 15 días tenemos estos lindos encuentros. Siéntanse parte de esta gran familia de TJC2. Y bueno, y comenten a otros lo que ustedes están escuchando. Anímenlos a que participen en estas reuniones. Como dijo María, nosotros además tenemos un grupo de oración cada semana donde oramos por todo esto. Pero bueno, esta parte es muy, muy importante lo que se está haciendo a través de la transmisión de Zoom. Así que, bueno, nos estamos despidiendo y esperamos verles dentro de 15 días. Amén. Dios les bendiga a todos y Muchas gracias. Muchas gracias, pastores. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.